y PZ son, está dado por estas expresiones, más PZ por el vector K. Bien, rápidamente, a partir del hecho, o suponiendo que la fuerza neta total resultante sea constante, primero hacemos esa consideración, que la fuerza neta sea constante, haciendo un desarrollo, una deducción matemática, usando conceptos totalmente conocidos por nosotros, que la fuerza neta igual a m por a, segunda ley de Newton, que como la fuerza es constante, la aceleración también lo será, podemos escribir la aceleración como delta v sobre delta t, es decir, velocidad final en un dado intervalo de tiempo menos la velocidad inicial del dado intervalo de tiempo sobre ese intervalo de tiempo. Bien, pasaba delta de t acá, a la izquierda, pasa multiplicando y me queda fuerza resultante por delta de t, que me queda a la derecha, aplico propiedad distributiva, m por b menos m por b0, es decir, p menos p sub 0 delta p. Y definimos a este producto como impulso de la fuerza neta F en el intervalo de tiempo o impulsión de la fuerza neta en el dado intervalo de tiempo. Se lo denota generalmente con una letra J mayúscula. Entonces el J neto total resultante será la fuerza resultante por delta T. Esta definición es válida para J si la fuerza es constante, neta obviamente, de tal manera que expresándolo más sintéticamente a esta expresión, en vez de la fuerza por delta de T, escribo J y es igual a delta de P. En otras palabras, si hay una fuerza actuando durante un cierto intervalo de tiempo, hace cambiar la cantidad de movimiento. Este resultado se conoce como teorema impulso, cambio de la cantidad de movimiento. Ahora bien, les dije que nuestras herramientas matemáticas por ahora eran insuficientes, pero se puede demostrar que esta expresión, este teorema, es válido tanto si la fuerza neta es constante o si la fuerza neta es variable a medida que transcurre el tiempo. Es función del tiempo. ¿Sí? Si la fuerza es variable, a medida que transcurre el tiempo, la definición de J, en ese caso, o en un caso general, es el J neto, es la integral entre un instante inicial T0 y un instante final TF de la fuerza variable por dt, diferencial de T. Para los que saben integrar, les dije, si la fuerza es constante, sale fuera de la integral. Si la fuerza neta resultante es constante, sale fuera de esa S alargada y me queda integral de dt, que es delta t. Entre el límite inferior y superior es delta dt, que es esta definición de J. Esta es más general. Espera. Estoy viendo un mensaje de chat. Bueno, déjeme que saque una foto. Voy a buscar mi celular porque es lo que me están mandando por chat los alumnos de la tecnicatura. Es importante. Y seguimos. Bueno, ya sigo, no me escriban más, más mensajes en el chat porque empiezan a subir. Quiero sacar una foto. No tengo captura de pantalla en este momento. Bueno, esta era la definición de J neto en el caso de una fuerza variable. Les dije calcular esta integral, el cálculo algebraico de esta integral, da como resultado un valor que es numéricamente igual al área
comprendida entre la función f de t y el eje de las abscisas. Por ejemplo, si la fuerza varía linealmente con el tiempo, según esa línea azul, si yo calculo el área del trapecio entre el intervalo t sub 0 y t, estoy calculando J de esa fuerza variable en el intervalo delta de t. ¿Está claro? Entonces, el cálculo del área es numéricamente igual al valor de esa integral, esa S tan alargada que aparece ahí. ¿Sí? O sea, nosotros no sabemos resolver integrales, no vamos a usar este método, pero vamos a usar un método gráfico. ¿Está bien? Este teorema, impulso igual a cambio de la cantidad de movimiento, me permite calcular velocidades, primero cantidad de movimiento y después consecuentemente velocidades, en el caso que la fuerza no sea constante, varíe a medida que transcurre el tiempo. Cosa que con las ecuaciones de la cinemática no podríamos hacerlo, porque esas ecuaciones de la cinemática rectilínea que conocemos son válidas únicamente si la aceleración es constante, o en otras palabras, si la fuerza neta es constante. Hago la presentación de un problema que quiero resolver. Para que lo vayan leyendo, el problema 2. Ricardo, mientras tanto, ¿podés contar esa anécdota del físico, el matemático y el ingeniero? Me he quedado con las dudas la última vez, en la última clase teórica. Sí, es divertida. ¿Quién habla? ¿Quién es? Sí, la puedo contar, si el profe me permite que la cuente. Sí, rápido, Ricardo. Bueno, rapidito. Resulta de que hicieron una encuesta a un matemático, a un físico y a un ingeniero respecto a una hipótesis un poco absurda, pero divertida para ver qué pasaba. Todos los números impares son primos. Van primero al ingeniero y le hacen la propuesta. Usted, como ingeniero, ¿cómo haría para demostrar que todos los números impares son primos? El ingeniero contesta, bueno, eso es un absurdo, pero de todos modos, nosotros los ingenieros somos ingeniosos y trabajamos con aproximación. El 3 es impar, el 5 impar, el 7 impar, el 9 por aproximación es impar, 11 impar, todos son impares, todos los números, perdón, primos, ¿qué dije yo? Creo que, bueno, mi dislexia me traicionó. Todos los números impares son primos, tenían que demostrar. Bueno, todos los números impares entonces son primos. Bien, perfectamente, se va muy orgulloso el ingeniero. Van al físico y le dicen al físico, bueno, a ver, ¿cómo haría para demostrar que todos los números impares son primos? Y el físico dice, escúcheme, no me venga con pavadas, es un empírico, un tipo serio, esas cosas no. Bueno, pero el ingeniero dijo, el ingeniero son ingenieros, no importa, yo trabajo con aproximaciones, nosotros tratamos de acercarnos a lo exacto. Bueno, insisten, bueno, el físico dice, bueno, vamos a ver, hacemos un experimento y bueno, a ver, el 3 es impar, bueno, sigue así, es 7 impar, el 9. Puede haber un error a lo mejor en el experimento, digamos que el 9 también es impar, no dije primo, quiero decir, disculpen, más que el chiste. El 9 también es primo, todos los números impares son primos. Listo. Se va con un tremendo dolor de cabeza y bastante angustiado el pobre físico. Van al matemático y ahí no la queremos ver. Le van al matemático, no hay caso, el matemático no, bajo ningún punto de vista acepta atenerse a semejante barrabasada. Lo amenazan de muerte, mátenme, pero no lo voy a hacer, amenazan de muerte ya a su familia. Dice, bueno, está bien, ¿cómo? Ahí lo haría por inducción completa, dice. Bueno, el 3 impar es primo, el 5 es primo, el 9, ¡bum! Le explota el corazón y muere. Esa es la diferencia. Es un chiste un poco tonto, pero da un poquito de las mentalidades que hay en los extremos, ingenieros y matemáticos, ¿no?
Buenísimo, Ricardo, muchas gracias. No, de Gracias, nada, gracias. está bien. No las pedí Está bien. si era de ella, no era tuyo. Bien, bueno, sigamos. Problema 2, páginas, creo que 55 de la cartilla. Dice, sobre una superficie horizontal, plana y lisa. Ya tengo la foto, chicos, ya voy a hablar con la profesora. Respecto a esta situación de química. Bueno, sobre una superficie horizontal plana y lisa, se está moviendo un cuerpo de masa 600 gramos con velocidad v sub 0 menos 10 metros sobre segundo i. En t sub 0 se le empieza a aplicar una fuerza en la dirección más x. La intensidad de la fuerza horizontal varía con el tiempo, como se muestra en el gráfico. Apartado A, determinar la cantidad de movimiento de la masa m en el instante t igual a 2 segundos, y el apartado B, y lo cortamos ahí, calcular de la velocidad de la masa m en t igual a 8 segundos. El diagrama de cuerpo libre, esta mañana me puse a hacer el problemito, dejen de lado esto, el diagrama de cuerpo libre es la mesa o una superficie horizontal lisa, sobre la que se mueve un cuerpo con una cierta velocidad v0, que es dato del problema, y en un instante t igual a 0 empieza a actuar una fuerza variable horizontal y que tiene la dirección del eje más x. Acá está representado mi sistema de coordenadas, mi referencia es la superficie horizontal, anclo un sistema inercial, recuerden que hablamos de eso, sistema en reposo con velocidad constante, anclo un sistema de coordenadas inercial en un punto de la referencia, no hay nada nuevo ahí, y un diagrama de fuerzas no es exactamente un diagrama de cuerpo libre, un diagrama de fuerzas que actúan sobre el cuerpo de masa m, que lo seguimos considerando como partícula, son el peso, la normal, se cancelan entre sí porque el movimiento es horizontal, y esa fuerza que me dice que es horizontal, variable. La variación, la variación de y está el dibujo de la fuerza con el tiempo, es esa recta inclinada que pasa por el origen de coordenadas. Pueden ver que la fuerza neta es esa fuerza variable, la fuerza resultante es esa fuerza variable, no es constante. Si yo quiero, por ejemplo, calcular la cantidad de movimiento a los 2 segundos, recuerden que definimos masa por velocidad, necesitaría la velocidad a los 2 segundos. Obviamente, al ser una fuerza variable, la aceleración es variable, no puedo usar esas ecuaciones que dice velocidad final a los 2 segundos igual a v0 más a por t. ¿Qué aceleración ponen? La de t igual a 0, la de t igual a 2 segundos, la de t igual a 1 segundo. No hay modo de calcular la cantidad de movimiento o la velocidad a los 2 segundos usando las ecuaciones de la cinemática que usamos en la unidad 2. O sea, este teorema, impulso, cambio de la cantidad de movimiento, es más amplio en el sentido que permite, como les digo, calcular velocidades en dados instantes cuando la fuerza neta o una de las fuerzas varíe a medida que transcurre el tiempo, por lo tanto la fuerza neta no sea constante y la aceleración en consecuencia tampoco. Para el intervalo 0-2 segundos, yo tendría que efectuar, ahí está dibujado, el intervalo 0-2 segundos, yo tendría que efectuar
la integral de esa fuerza variable, para ese intervalo. No sé lo que es integral todavía, ya lo van a saber, pero sé que si calculo el área de ese triángulo rojito para el intervalo 0, 2 segundos, F sub 2 es la fuerza de los 2 segundos, voy a conocer el J del intervalo 0, 2 segundos, la impulsión de la fuerza variable en ese intervalo de 0 a 2 segundos. Si conozco el J de ese intervalo, yo sé que por el teorema impulso-cambio de la cantidad de movimiento, tengo el delta P para el intervalo 0 a 2 segundos. Conozco el P para T igual a 0 porque son datos del problema, la masa y la velocidad inicial, y puedo conocer el P en el instante 2 segundos, que de otra manera no hay modo de conocerlo. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí, chicos? Chicos y chicas. Sí, profe. Esa relación era por semejanza de triángulos, ¿verdad? ¿Cómo? Esa relación que tiene ahí en A. Sí, ya llego ahí, Bien. no, está todo escrito junto. Bien, bueno, ¿cuánto vale el área del triángulo? Tengo la base, 2 segundos, no tengo la altura del triángulo, recuerden que es base por altura sobre 2. Entonces uso una relación como 2 segundos es perdón, 2 newton es a 8 segundos, F2, la fuerza de los 2 segundos será la fuerza de los 2 segundos será a 2 segundos. Es lo mismo que decir, el angulito este es alfa, el que forma la recta, esa recta que pasa por el origen, con el eje de las abscisas, es alfa. El tangente para el triángulo grande, tangente de alfa para el triángulo grande, es exactamente igual a la tangente de alfa para el triángulo chiquitito. Entonces, este cateto opuesto es a este cateto adyacente, lo que este cateto opuesto es a este cateto adyacente. ¿Sí? ¿Qué es lo que está escrito acá? Entonces, de ahí calculo la fuerza a los 2 segundos. ¿Sí? La fuerza a los 2 segundos, despejando de acá, me da en intensidad 0,5 newton. El módulo 0,5 newton. Recuerde que dice que en todo momento, en cualquier instante, es horizontal, variable, pero es horizontal y apunta en el sentido de las X positivas. De tal manera que el J02... ¿Hay preguntas? Profe, ¿puede volver a explicar esa parte? Justo se me cortó. ¿Qué parte, perdón? Yo necesito saber, necesito calcular el ángulo, el área de ese triángulo rojito. Eso será la impulsión de la fuerza neta en el intervalo 0,2 segundos. Tengo la base del triángulo rojito, 2 segundos. Pero no tengo la altura. Pero yo sé que este cateto es a este cateto, por semejanza de triángulos, no me salía la palabra. Este cateto es a este cateto lo que F2 es a 2 segundos. Este cateto vale, ¿cuánto vale? Vale 2 newton. 2 newton es a 8 segundos, lo que F2 es a 2 segundos. Está puesto ahí. Y ahí despejo F2, porque necesito la altura del triangulito rojo. Encuentro F2, la fuerza a los 2 segundos. También podrían encontrar matemáticamente la ecuación de la recta, que es muy simple. Es una recta que pasa por el origen de coordenadas, que ya lo vamos a hacer, porque sí nos va a servir también. Da 0,5 newton. Como les dije, recuerden que la fuerza es horizontal, tiene componente X solamente. El J para el intervalo 0,2 lo calculo a partir del hecho
área de un triángulo base por altura sobre 2. Entonces me da 2, la fuerza tiene solamente versor Y, recuerden, o tiene componente X, en otras palabras, me da el J para el intervalo 0,2, este valor. Para un dado intervalo de tiempo, ese intervalo de tiempo de 0 a 2 segundos, utilizo la tangente, exactamente. La tangente de este ángulo alfa, que forma el triángulo grande, este triángulo grande con el eje de las abscisas, es igual al angulito alfa que forma el triangulito chiquito con el eje de las abscisas. Bien, entonces, de acuerdo al teorema, impulso, cambio de la cantidad de movimiento, el J del intervalo 0,2 será la cantidad de movimiento lineal final de ese intervalo, 0,2, es decir, la cantidad de movimiento a los 2 segundos, por eso pongo subíndice 2, es el tiempo, menos la cantidad de movimiento inicial, P sub 0. De tal suerte que P a los 2 segundos será, si ustedes despejan, P a los 2 segundos será J02 más P sub 0. J02 ya está calculado. La cantidad de movimiento inicial es la masa por la velocidad inicial, ¿sí? Que es dato del problema, menos 10 metros sobre segundo I, de tal suerte que operando matemáticamente me queda que la cantidad de movimiento lineal a los 2 segundos es menos, ¿sí? Tengo versor I en el primer sumando, versor I en el segundo sumando, ambos J y P sub 0 tienen la misma dirección, eje X, no el mismo sentido, observen este es positivo y este es negativo. Sumando vectorialmente obviamente, porque J y P son vectores, me da este valor. La cantidad de movimiento a los 2 segundos toma este valor, ¿sí? De ahí podría calcular la velocidad a los 2 segundos porque sé que es masa, la cantidad de movimiento a los 2 segundos, por la velocidad a los 2 segundos. Insisto, de otra manera no podría haberlo calculado. O sea, con los conocimientos previos que tenemos, o sea, anteriores a este de J y delta P, no podemos calcularlo. Si intentamos calcularlo, como diciendo, y lo pongo en rojo, así. Bien. ¿Qué valor de A pongo? La A para T igual a 0 es 0. La A para T igual a 2 segundos. La A para T igual a 1 segundo. Profe, Sí. esa aceleración a los 2 segundos no la podríamos despejar de la segunda ley de Newton, ya que sabemos la fuerza. Pero no, es que estaría mal. Puedo conocer la aceleración a los 2 segundos, sí, pero no es la que... Esta expresión, que está con rojo, es válida si A es constante. Solamente. En todo el intervalo de tiempo, cualquiera sea. Por eso les digo, ¿qué aceleración pongo? ¿La de t igual a 0? ¿La de t igual a 2 segundos? ¿La de t igual a 1 segundo? ¿Sí? Claro. Se cumple perfectamente la segunda ley de Newton. F neto resultante igual a m por a. Se cumple perfectamente. Si la fuerza es variable, la aceleración es variable. Si la fuerza es constante, la aceleración es constante. En este caso particular, bueno, en este problema, la fuerza es variable, por lo tanto, la aceleración también. Me dice que esa que está graficada, está lineal, es la fuerza neta, porque no hay roce. Si no tendría, y van a ver en el teórico práctico, o en el práctico, si hay roce, el J neto es producido por el J de esta fuerza variable, más el J de la fuerza de roce. Aquí este es el J neto, producido por esta fuerza, porque me dice el enunciado superficie lisa.
¿Está bien? Dice, calcular la velocidad de m en el instante t igual a 8 segundos. Bueno, vuelvo a usar el concepto, j igual a delta de p, calculo el j, la impulsión neta, para el intervalo 0,8 segundos, porque conozco la cantidad de movimiento igual a 0. También podría usar el intervalo 2,8 segundos y calcular el área de ese trapecio que está ahí. Pero me resulta más fácil calcular el área del triángulo de 0 a 8 segundos, base por altura sobre 2. Me resulta más fácil, matemáticamente o algebraicamente más rápido. Entonces, si yo logro conocer el área de ese triángulo grande que está rayado con azul, tendré el J del intervalo 0,8. Y eso será igual al cambio de la cantidad de movimiento del intervalo 0,8. O sea, la cantidad de movimiento a los 8 segundos menos la cantidad de movimiento para t igual a 0. De ahí calculo la cantidad de movimiento a los 8 segundos y la velocidad a los 8 segundos. Que de otra manera, pretender usar esta ecuación para el intervalo 0,8, volvemos a lo mismo. ¿Qué aceleración pongo? T igual a 8, T igual a 7 segundos. La aceleración es variable, varía linealmente con el tiempo, porque la fuerza varía linealmente con el tiempo. Es lo que hago. La velocidad de los 8 segundos es el dato, es la incógnita del problema. Calculo, conociendo el J para el intervalo 0,8, será la cantidad de movimiento final de ese intervalo de tiempo menos la cantidad de movimiento inicial. J del intervalo 0,8 lo calculo como área de un triángulo. Calcular el área del triángulo para el intervalo 0,8 es exactamente igual que calcular esta cosa tan rara en el intervalo 0,8. Como no, insisto, como no sabemos integrar, el resultado de esta integral, donde la función fuerza depende del t, en este caso linealmente, en el caso del problema, resolver esta integral es equivalente a calcular el área dentro de ese intervalo de tiempo. Insisto, como no sabemos integrar, yo calculo el área gráficamente. Entonces, J del intervalo 0,8, la impulsión neta del intervalo 0,8, la calculo como un área, base por altura sobre 2, la base es 8, la altura es 2, 8 segundos, la altura es 2 newton sobre 2, y me da versor I, y me da el J vector 8 newton segundo I. Newton por la altura, segundo por la base del triángulo, como antes, y no tiene ningún nombre en particular. Creo que estoy confundida, pero no sé. ¿Qué no era que de esa forma, con el área sacábamos la fuerza media y que después teníamos que multiplicar por el intervalo? No. La fuerza media es otra cosa. Ya la vamos a calcular. Ah, entonces lo que estoy haciendo ahí... No, olvídate de fuerza media. Por eso no usé en el resumen de teoría fuerza media. Claro. Ya va, Entonces sí, olvídate de la fuerza sacamos media. el impulso de esa forma. Claro, para calcular la fuerza media necesitamos el impulso. Y no lo conocemos el impulso. Si yo logro encontrar una fuerza media constante durante un dado intervalo de tiempo que produzca el mismo efecto, es decir, el mismo J, por lo tanto, el mismo, mejor dicho, puedo encontrar una fuerza media actuando en el mismo intervalo de tiempo que produzca el mismo cambio en la cantidad de movimiento. O sea,
el área de ese rectángulo, suponiendo una fuerza constante, el área rayada con rojo, es J producido por la fuerza media, tendría que ser igual al J producido por esa fuerza variable, al área de ese trapecio. ¿Sí? Siempre puedo encontrar una fuerza media actuando durante el mismo intervalo de tiempo que produzca el mismo J que la fuerza variable y en consecuencia el mismo delta P. ¿Sí? Pero esa fuerza variable, ¿cómo la calculo? Como delta P, perdón, esa fuerza media, ¿cómo la calculo? Como delta P sobre delta de T. Pero delta P es J de la fuerza variable. Si yo no calculo J de la fuerza variable, no conozco delta P. Y por lo tanto no puedo calcular esa fuerza constante que produzca el mismo efecto. Es lo que está pasando, por ejemplo, para el intervalo 0,8 o 0,2. Para conocer la fuerza media, yo debería conocer a priori el J del intervalo 0,8. O sea, si no lo conozco, porque eso también es delta P, del intervalo 0,8 es delta P del intervalo 0,8. Puedo conocer una fuerza media que produzca el mismo cambio en la cantidad de movimiento, pero para eso necesito conocer delta P del intervalo 0,8. ¿Me entienden? Y Sí, para conocer sí. delta P necesito conocer el área. Y lo grave acá, que estoy calculando el P a los 8 segundos. Y para calcular el P a los 8 segundos necesito J, que eso es delta P. O sí tengo que conocer el área. Si no, no hay modo. Si no conozco el área, no puedo conocer la fuerza media. Entonces, bueno, despejando, P a los 8 segundos, tengo este valor, despejo V a los 8 segundos, sería la cantidad de movimiento a los 8 sobre la masa, operando, y tengo la velocidad a los 8 segundos. ¿Está bien? O sea, ya son pasos matemáticos simples. Bien. Si no hay más preguntas, sigo. O sea, estoy usando el teorema para J delta P para distintos intervalos de tiempo. O sea, estoy usando J igual a delta P para distintos intervalos de tiempo. Eso es la idea. Después me pide, en qué instante T1 la velocidad del cuerpo es cero. A ver si me entienden con el razonamiento. Habrá un instante T1, observen, para T igual a 0, la velocidad es menos 10 metros sobre segundo. Para T igual a 8 segundos, la velocidad es más 3,3 metros sobre segundo. ¿Dónde está? Acá. Es decir, la velocidad con una aceleración variable se redujo hasta, o sea, moviéndose el cuerpo hacia la izquierda, se desaceleró, no con aceleración constante, la velocidad se hizo 0 y se empieza a mover hacia la derecha. De tal suerte que a los 8 segundos tiene una velocidad de 3 positiva de 3,3 metros sobre segundo. Entonces, en algún instante la velocidad se hizo 0. Pregunta, ¿cuál es ese instante? ¿Cómo la calculo? ¿A la velocidad o al instante? Habrá un instante T1 cualquiera, genérico, entre el intervalo 0,8, de tal manera que la fuerza sea F1, para ese instante 1, T1, ¿sí? Tendré una dada área, de tal suerte que el área de esa, el JS, correspondiente al área S, para el intervalo 0,1, será la cantidad de movimiento del instante T1, que será 0, menos la cantidad de movimiento inicial, para el intervalo 0T1.
¿Está claro? ¿Está clara la idea? Habrá un instante T1 tal que la cantidad de movimiento sea cero. ¿Por qué? Porque la velocidad va a ser cero. Entonces, para el intervalo 0T1, genérico T1, que ya lo voy a encontrar, la cantidad de movimiento final será cero menos la cantidad de movimiento inicial del intervalo, T igual a 0. Encuentro, primero que nada, necesito conocer cuánto vale ese valor de F1 y calcular esa área de tal suerte que el área esa debe ser menos P0, menos P sub 0. El área esa debe ser menos P sub 0. 0 menos P0. Entonces, para encontrar la altura de ese triángulo, encuentro la ecuación de la recta. Recuerden que eso ya es pendiente de la recta. Uso dos puntos, el punto t igual a 0 y el punto t igual a 8, que conozco la abscisa y la ordenada. Es diferencia de ordenada sobre diferencia de abscisas, la pendiente por t. ¿Está bien? Sí, está bien. Es la pendiente de la recta. No tiene ordenada al origen, porque esa recta, f de t, pasa por el origen de coordenada. No tiene ordenada al origen. Sí. Entonces, el área del triángulo, ese genérico, será base T1 por altura, F1, sobre 2. Base, la pendiente de la recta, ¿cuánto es un cuarto? Yo le llamo K a esa pendiente de la recta por ahora. ¿Dónde está? Por T1, para ese instante T1, por T1 sobre 2. Y eso tiene que ser igual a 0 menos P sub 0. Me queda, reemplazando valores, T1 por T1, T1 cuadrado, un cuarto Newton segundo la pendiente por un medio, porque es de este 2, igual a P final, 0, menos P inicial. Como el P inicial es negativo, se me hace un signo más, me queda T1 cuadrado, tomando raíz cuadrada, etcétera, etcétera, despejando, me queda 6,92, 6,9 segundos. ¿Sí? Profe, no entiendo Sí. bien ahí de cómo queda la ecuación del área de la constante, sería de la pendiente por De la el pendiente de la intervalo de recta. tiempo. Sí. Claro, esa parte me marea. Mira, Sería después de sacar la pendiente, eso sí entendí. saco la pendiente. ¿Sí? A ver si lo ves ahí. F de t, saco la pendiente por t. Es decir, es de la forma k por t, la ecuación de la recta. K es la pendiente de la recta. Es el 1/4 Newton sobre segundo por t. ¿Está bien? Entonces, para el instante T1 genérico, ese que busco, la función fuerza, para el instante T1 genérico, la función fuerza vale K por T1. Por la base T1 sobre 2. K, ¿dónde está? K por T1 sobre 2, versor I. Y eso es cantidad de movimiento final en el instante T1, que me dice que 0, menos la P sub 0. Bueno, T1 por T1 es T1 cuadrado, pongo la pendiente por lo que vale, 1/4 de Newton segundo, o 0,25, como vos quieras, versor I igual a la cantidad de movimiento inicial. ¿Por qué? Porque observa que
la cantidad de movimiento inicial es negativa, menos 10 metros sobre segundo, con este menos se hace más. Por eso lo he puesto explícito al más. Esto es una ecuación con una única incógnita, T1, nada más que exactamente T1 al cuadrado. Despejo T1 cuadrado, pasa multiplicando, y después tomo la raíz y me da T1. El instante T1 en que la velocidad se hizo cero. Por lo tanto, la cantidad de movimiento se hizo cero. O sea, ¿qué hago? Ni más ni menos que volver a aplicar el teorema impulso-cantidad de movimiento, cambio de la cantidad de movimiento, para el instante 0T1. Donde T1 es un valor cualquiera, o particular, en el que la velocidad se hace cero. Profe Zenón, ¿está ahí? No, ya le he dicho que por favor. ¿Está clara la idea? Claro, digamos, el multiplicar K por T con la unidad de tiempo de segundo de T simplificaría también la unidad de tiempo de abajo de T, y ahí quedaría Newton, claro. Claro. Ahora sí, ya, claro. ya, gracias. Claro, aquí me queda segundo, me queda solo segundo por y T1 al cuadrado. Este segundo es el Newton, es kilogramo metro sobre segundo, se van a ir cancelando con este. O sea, si ustedes trabajan con unidades del sistema internacional, cuando despejen T1, si quieren arrastren las unidades y vayan simplificando. Si trabajan con unidades del sistema internacional, el tiempo tiene que dar, sí o sí, les va a dar en segundo, aunque no vayan simplificando. ¿Está bien? ¿Y K entonces sería la tangente, profe? ¿Qué? K sería la tangente entonces. La pendiente de la tangente. La pendiente de la tangente. Es la pendiente de la recta. A ver. Observa que es una recta con una dada pendiente. Es de la forma K por T. F igual a K por T. F de T es igual a K por T. Donde K es la pendiente de la recta. ¿Y cómo calculas la pendiente? Si vos tenés este punto, que marco con la flechita, y este punto, que marco con la flechita del cursor, tenés dos puntos por los que pasa la recta, puedo calcularla como diferencia de abscisas sobre diferencia de ordenadas. I2 menos I1 sobre X2 menos X1, que tal vez le están llamando a ustedes. Eso tal vez los asuste o los confunde. ¿Qué hace el papel de I2? La fuerza. ¿Qué hace el papel de I? La fuerza. ¿Quién hace el papel de X? El tiempo. Por dos puntos pasa una recta, calculo la pendiente de esa recta. ¿Sí? A partir del hecho que conozco los dos puntos por lo que pasa, por T. O sea, de la forma K por T, esa recta. Insisto, no tiene ordenada el origen porque ustedes ven que pasa por el origen. Esta sería la ecuación de la recta. Y calculo, porque necesito saber, observen que es función de T, calculo el área del triángulo. Para ese instante T1 genérico sería la pendiente por T, para ese valor particular, por T1 sobre 2. Y eso tiene que ser igual al cambio de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento en el instante T1, en ese instante T1 la velocidad es 0, menos la cantidad de movimiento inicial. Del instante inicial del intervalo de tiempo. P sub 0. Y de ahí observen que me queda una sola incógnita, el valor T1. Ya Profe, lo entendí. Gracias. ¿está claro? Bien. Profe Zenón, ¿está en pantalla? ¿Están conectados? Profesor, Sí, buen día. Hola, Zenón. Un minuto y te dejo. Bueno, ¿qué fuerza, el apartado D por último, qué fuerza constante habría que aplicar a la masa M para que a los 8 segundos tuviera la misma velocidad que la obtenida en B?
ahí sí, y queda como ejercitación para ustedes, yo puedo encontrar una fuerza promedio, una fuerza media, constante, que produzca el mismo efecto que esa fuerza variable. Habrá una fuerza constante actuando en el mismo intervalo de tiempo que produzca esa que está trazada con puntos rojos, que produzca el mismo J que la fuerza variable y por lo tanto el mismo delta P. Entonces, conociendo el J de la fuerza variable, ¿sí?, ese mismo J tiene que producir la fuerza constante, y es decir, ese mismo delta P. Por lo tanto, puedo conocer la fuerza media de esta manera. Delta P del intervalo 0,8 ya lo tengo, el J del intervalo 0,8 lo tengo, dividido en delta T. Es decir, que produzca el mismo efecto, significa que el área del triángulo, y ya lo dejo al profesor, el área del triángulo debe ser igual numéricamente al área de ese rectángulo. Gano acá en área con el rectángulo lo que pierdo acá con el triángulo. O sea, el J es el mismo, por lo tanto el delta P es el mismo. Obviamente, en el mismo intervalo de tiempo. Profesor, Bueno, ¿puede ya, mostrar la hoja? ¿cuál? Esta. La pongo así si le quieren sacar una foto. Sí. Ojo que esta no vale, por eso está en rojo. ¿Lo puede alejar un poco? ¿Listo? Profe, ¿puede esperar? Justo aparece el micrófono de alguien prendido. Cuando ponga, hable usted, profesor, así quede fija la pantalla, la hoja. Bueno, hablo yo. Listo. ¿Está bien ahí? ¿Qué quieren que diga? Está lindo el día Listo, de hoy, no profe. llueve. Eso ya Paso a la está. otra hoja. Paso a la otra hoja y ya quedan con el profe Zenón. Ahí está, sigo hablando. Por suerte ha salido el sol. Espero que ya no llueva. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, ya voy a ver. Profe, este tema se llama cantidad de movimiento lineal, ¿no es así? Estamos usando el teorema, impulso igual a cambio de la cantidad de movimiento lineal. Profe, En particular, el P, el producto MB, se llama cantidad de movimiento lineal o impulso lineal. profe, Sí, estos conceptos así de cantidad de movimiento e impulso, o sea, ¿se los podría usar también para resolver en cinemática? O sea, las velocidades, sí, aunque sería un poco, serían un sí, caso particular, pero y, este concepto es más general, porque pero sirve. sí, 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 sí. Acordate que el lunes vimos un problemita de la aplicación de este nuevo, teorema que estamos usando para el caso de una fuerza constante. Era un cuerpo que caía con aceleración constante. Claro, ¿Mm? bien, profe. Pero, como le digo, es más poderosa esta Sí, herramienta. mucho. Sí. Bueno, los dejo porque ahora tienen con el profe Zenón, el teórico práctico, queda a cargo él, y nos vemos el lunes. Y yo voy a tratar de solucionar eso que me han dicho de- del, del TUFA. ¿Mm? Bueno, chao chicos. Gracias. No, Chao, Nos profe, vemos. profe, no. gracias. Chao, chao Nos chicos. vemos. Chao, profe. Queda a cargo Zenón. Chao chicos. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, chao.
Buen día, ¿cómo están? Buen día, profe. ¿Ven mi pantalla, Buen la día, presentación? Sí, se ve, sí, profe. Sí, profe. Se ve. Ok, perfecto. Perfecto, entonces, de 10. Perdón si se escucha de fondo una cortadora de pasto, están justo cortando el pasto en la puerta acá de la oficina de la facultad, así que les pido disculpas por el ruido de la cortadora que se escucha de fondo. Bien, entonces, bueno, creo que como estuve viendo, ya estarían dentro de todo un poco más entrados en tema de cantidad de movimiento lineal e impulso en la fuerza, y un poco más aún, creo que ya vieron el teorema impulso y cantidad de movimiento, o sea que estaríamos hablando ya de temas conocidos. Entonces, bueno, lo que hay que comentar para el teórico práctico del día de la fecha es que vamos a cambiar de unidad, pasamos a la unidad 4 ya, dejamos atrás la unidad 3 y empezamos a resolver problemas de la unidad 4. ¿Bien? Lo primero que vamos a ver es un poco de los conceptos que vamos a utilizar. El primero de ellos es la cantidad de movimiento lineal, denotada con la sigla P, P minúscula por lo general. La cantidad de movimiento de un objeto o de una partícula es una magnitud vectorial. Eso es importante, no es escalar. Bien, imaginemos que tenemos un sistema coordenado, XY en este caso, donde tenemos una trayectoria que sigue un cuerpo de masa M, bien, donde podemos, como ya vimos en casos anteriores, determinar su vector posición con respecto a este sistema coordenado. A su vez, se hace la suposición que ese cuerpo de masa M tiene asociada una determinada velocidad, velocidad v en este caso. Ahora, se define como cantidad de movimiento de esta determinada, donde está el puntero láser, se define como cantidad de movimiento lineal P de una partícula, de esta partícula de masa M. Esto es importante, la cantidad de movimiento se define para un determinado instante. Eso es clave, que ustedes lo entiendan ahora, que la cantidad de movimiento, al igual que la velocidad instantánea, es para un determinado instante. ¿Bien? Teniendo eso en mente, la cantidad de movimiento se define como el producto entre la masa de esa partícula por la velocidad instantánea que posee esa partícula en un determinado instante. ¿Bien? Esa es la cantidad de movimiento P. Su unidad de medida en el sistema internacional son los kilogramos, que provienen de la masa, y los metros sobre segundo provenientes de unidades de velocidad, o sea, kilogramos por metro sobre segundo. ¿Bien? En el caso de como es una magnitud vectorial, puede tener sus tres componentes usando un sistema coordenado ortogonal, el famoso X, Y y Z. Tendríamos una cantidad de movimiento en el eje de las X, otra cantidad de movimiento orientada en el eje de las Y, y por último, otra cantidad de movimiento orientada en el eje de la Z. La suma vectorial de estas tres cantidades de movimiento me darían como resultado la cantidad de movimiento de esa partícula. ¿Bien? Ahora pasamos a otra situación donde se tienen dos instantes de tiempo distintos, por un lado T1 y T2, en los cuales en cada uno de estos intervalos de tiempo la partícula tiene una correspondiente velocidad instantánea V1 y V2. Vemos la situación. En un instante T1 la partícula se encuentra en esta primera posición. En un instante T2 la partícula se encuentra en una posición distinta. En T1 tiene una velocidad V1 en esa dirección, cosa distinta en el punto 2, otra velocidad. Entonces, tiene asociado, obviamente, como ya vimos, esa cantidad de movimiento lineal, como el producto entre las masas y las velocidades respectivas que se tienen en cada instante de tiempo.
se puede definir ahora como la variación de la cantidad de movimiento lineal de esa partícula que va a experimentar debido a ese intervalo de tiempo, como la diferencia entre las dos cantidades de movimiento. Bien, la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Obviamente, recordando que esta es una operación de carácter vectorial. Bien, algo importante que ustedes tienen que ver, creo que lo dije anteriormente, pero acá tiene un poco más de peso. Cuando calculan ustedes un diferencial o la variación de la cantidad de movimiento de una partícula en un intervalo de tiempo, siempre deben definir de antemano el instante final, en este caso t2, y el instante inicial, en este caso t1. O sea, viendo desde el punto de vista estado final y estado final, y estado inicial, perdón, tendríamos que el delta de P va a ser la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. En este caso sería la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Eso es importante que ustedes lo tengan siempre en mente, de tener en claro cuál es, que primero la cantidad de movimiento se va a aplicar a un instante de tiempo y determinar, cuando hacen la variación de la cantidad de movimiento, ver cuál es el instante inicial y cuál es el correspondiente instante final. Bien, seguimos un poco más. Otro concepto a utilizar es el de impulso, también denominado impulsión de una fuerza, comúnmente denotado con la letra J, también es una cantidad vectorial. Bien, y nos dice que la impulsión que genera una fuerza durante un intervalo de tiempo, esto es muy importante, que la impulsión que va a generar una fuerza va a depender fuertemente del tiempo de duración que esa fuerza está presente sobre ese cuerpo sobre el cual se va a presentar, esa impulsión o fuerza, ¿bien? ¿Cómo se define? La definición matemática de la impulsión de una fuerza es como la integral entre ese intervalo de tiempo durante el cual está presente la fuerza. Algo acá importante a remarcar es que la fuerza esa que se encuentra presente sobre un objeto puede ser de carácter variable en el tiempo. No es de carácter constante como sí lo era en todos los problemas que vimos anteriormente, en las unidades 2 y en la unidad 3. En este caso, la fuerza puede ser variable a medida que transcurre el tiempo. ¿Bien? Entonces, la definición de impulso de una fuerza sobre un determinado objeto es igual a la integral entre el intervalo de tiempo que está presente esa fuerza sobre ese objeto. ¿Bien? Esa es la definición general de lo que es impulsión de una fuerza. La unidad de medida en el Sistema Internacional de la impulsión de una fuerza o del impulso es el newton por segundo. Bien, newton por segundo es unidad de medida. Bien, ahora, al momento de determinar la impulsión de una fuerza, se pueden dar dos casos. Bien, el primero de ellos es cuando esa impulsión de la fuerza es de carácter constante en el intervalo de tiempo que se quiere tratar. Recuerden que para determinar la impulsión de una fuerza, algo fundamental es que esté presente durante un intervalo de tiempo, siempre hay que especificar ese intervalo de tiempo. Entonces, cuando queremos determinar esa impulsión asociada a esa fuerza, si la fuerza es constante durante ese intervalo de tiempo, el módulo y sentido de dicha fuerza se lo puede determinar directamente como el producto entre ese módulo de esa fuerza multiplicada por el intervalo de tiempo que esté presente dicha fuerza. Aquí este símbolo de más o menos va a depender, eso es el sentido, que va a depender del sentido que tenga asociada a esa fuerza. Si es, le pongo más y menos para no encasillarnos que va a ser siempre positivo o negativa, eso va a depender mucho del sistema coordenado que cada uno elija. Pero va a ser, como digo, negativa o positiva en función del sentido que ustedes le brinden a la fuerza F mediante su sistema coordenado que ustedes elijan. ¿Bien? En el caso de fuerza constante, el módulo y sentido se obtiene directamente mediante esta ecuación, la multiplicar, básicamente. Caso contrario,
Cuando la fuerza es constante solo en dirección, o sea que la fuerza está todo el tiempo presente sobre el eje X, por decirlo en ese sentido, o está todo el tiempo presente orientada sobre el eje Y, o todo el tiempo sobre el eje Z, en otras palabras, nunca cambia de dirección, es constante en eso, y por otro lado, no es constante ni en sentido ni en módulo. ¿Bien? Ese es otro caso, donde es constante solamente en dirección, pero es variable en lo que respecta a su sentido, o sea que puede ser positiva o negativa, y en su módulo. Su módulo, su amplitud, su intensidad puede variar durante ese intervalo de tiempo. En ese caso, ese módulo y sentido se lo va a determinar como el área bajo la curva de esa función fuerza en función del tiempo versus tiempo. En esos casos, ustedes van a tener ejemplos como este. Fíjense, acá se ve claramente que el módulo o la intensidad de la fuerza F no es variable en el intervalo de tiempo. En este caso, el sentido sí es constante, es todo el tiempo positivo, pero puede darse el caso que tenga valores positivos como negativos. Esto es muy parecido a lo que ustedes hacían cuando se determinaba el área bajo la curva del gráfico velocidad en función del tiempo, que determinaba el desplazamiento. Es muy similar a eso. Entonces, acá hay una n que no debe estar. Esto es F. Bien, ahora sí. Entonces, estamos aquí. El módulo y el sentido de esa fuerza se lo determina como el área bajo la curva. Toda esta área que está pintada en color celeste, eso viene a representar el área bajo la curva, y a su vez eso es igual al módulo del impulso asociado a esa fuerza F, y en función del signo que nos quede esa área, va a ser su sentido también de ese impulso. Luego, lo que nos quedaría es, para armar realmente la impulsión, esto es módulo y sentido, el carácter vectorial se lo va a dar la fuerza que tenga. Como le digo, todo el tiempo esta fuerza va a estar en el eje Z, entonces este impulso va a estar sobre el eje Z. Si esta fuerza está todo el tiempo sobre el eje X, entonces el impulso asociado a esa fuerza también va a estar orientada sobre ese eje. Por la condición de que siempre, en ambos casos, tanto acá es constante en todos los sentidos, módulo, sentido y dirección, pero aquí es constante en dirección. Por eso, la impulsión va a tener la misma dirección que la fuerza F que da origen a esa impulsión. Bien, vamos un poco más adelante. Algo importante, que si tenemos más de una fuerza presente sobre un cuerpo, como el caso que se ve en la imagen, se va a tener una impulsión asociada a cada una de esas fuerzas. O sea que si tengo 3 fuerzas, en este caso, voy a tener una impulsión asociada a esta fuerza F1, una impulsión asociada a la fuerza F2, y una tercera fuerza asociada a la fuerza F3. Bien, por cada fuerza que esté presente sobre el objeto que yo estoy analizando, voy a tener una impulsión asociada. Otro concepto interesante de ver es el concepto de impulsión neta sobre un cuerpo, la cual se define como la suma de todas las impulsiones o todos los impulsos que están presentes sobre el objeto. En este caso, sería un impulso debido a la fuerza F1, más el impulso debido a la fuerza 2, más el impulso a la fuerza 3. Ahí terminaría en este caso. Si tendría más fuerzas, tendría que seguir la suma. Pero el impulso neto es básicamente la suma de todos los impulsos que están presentes sobre la objeto o partícula que se esté por analizar. Bien, vamos un poco más adelante. Ahora sí, esto es muy importante que ustedes vean hasta el momento nuestras herramientas a la hora de resolver solamente eran parte de las ecuaciones de la cinemática, bien, y por otro lado teníamos la parte de dinámica de las leyes de Newton. Lo referido a la cinemática, si ustedes recuerdan, una de los limitantes que tenía es el hecho de que es solo aplicable donde las aceleraciones son constantes, lo que me conlleva a tener que las fuerzas sean de carácter constante, ¿bien? Entonces, eso es un gran limitante de primera entrada.
pero por el contrario, este análisis de tipo de impulsión o cantidad de movimiento lineal de una partícula se olvida un poco de ese carácter o no tiene esa restricción, perdón, de que las fuerzas sean de carácter constante y se puede trabajar de todas formas con valores de fuerzas variables, ¿ok? Eso es algo muy importante. Y por otro lado, es la independencia, si se podría llamar así, de los valores para determinar tanto, en este caso, las velocidades, en independencia del tiempo. Fíjense que aquí en ningún momento entra el valor del tiempo como en sí, solamente queda identificado como un instante inicial y un instante final. Solamente eso, en ningún momento debo dar el valor exacto de ese tiempo para determinar un valor de velocidad asociado a una parte. Dicho esto, vamos a ver un poquito lo que era la ley de Newton. Si ustedes recuerdan, sumatorio de fuerzas externas igual al producto entre la masa por la aceleración que experimenta un determinado cuerpo. Si reescribo un poco esto, la aceleración no es otra cosa que la derivada de la velocidad en función del tiempo, con respecto al tiempo, perdón. Si ustedes ven aquí, esto se me queda la masa multiplicada por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Ahora, como en nuestras suposiciones la masa permanece constante, ¿esto qué significa? Que la masa por nuestro modelo de partículas, también recuerden eso, que el objeto no gana ni pierde masa durante el estudio que se realice, entonces la masa es constante, puedo ingresar esta masa sin ningún problema dentro de este diferencial, entonces me queda la derivada de este producto masa por velocidad con respecto al tiempo, donde ese producto no es otra cosa que la cantidad de movimiento lineal asociada a la partícula. Entonces llegamos finalmente que otra forma de representar la segunda ley de Newton es que la sumatoria de fuerzas externas sobre un objeto es igual a la rapidez de cambio o la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Esto simplemente es una introducción, ya más adelante, seguramente en la próxima clase vamos a ahondar un poco más en este tema. Y el último tema que vamos a ver, hacer un breve repaso, es el teorema cantidad de movimiento-impulso, o teorema impulso-cantidad de movimiento, como ustedes quieran llamarlo, el cual parte de esta idea. Esto recuerden que es sumatoria de fuerzas externas, también llamado como fuerza neta. Lo único que hago es, hago un pasaje de términos, este diferencial de tiempo lo paso para el otro miembro, pasa multiplicando, y obtengo esta relación. Paso siguiente, voy a integrar ambos miembros durante un intervalo de tiempo delta de t, con un t final y un t inicial, obviamente. Tengo esta definición. Y si ustedes recuerdan un poco aquí, esta definición no es otra cosa que la definición de impulso, particularizada en este caso para el impulso neto. Y por otro lado, obviamente, al resolver esto se convierte en el diferencial este. Entonces, directamente lo que tengo es el teorema cantidad de movimiento-impulso, el cual me dice que... ¿Sabe, profe? Es que nosotros no vimos derivada, al menos la mayoría. ¿En serio? Hace mucho pregunté y me dijeron que sí, que estaban así. Entonces son... No. Hay un grupo que esta semana Hay algunos que sí, derivadas. pero la mayoría no. Ah, bueno, Nivel bueno. integral. No tenemos Ok, idea, ok. profe. ¿Cómo presentó el profe la definición de impulso? ¿No presentó con esta definición? Sí, pero brevemente. El resultado final. Acá no, por eso. Lo hizo de otra manera. Aquí Lo hizo no de lo forma vamos gráfica. no lo vamos a utilizar, ¿no? Este concepto de integral es solamente la idea de dónde viene. Lo importante es esto, aquí. Esto es lo que vamos a utilizar nosotros. Este es lo que englobaría finalmente el teorema cantidad de movimiento e impulso, que me plantea que el impulso neto que actúa sobre una partícula es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Pasando un poco, reemplazando lo que es igual la variación de la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Eso es lo que digo que es importante que se defina previo cuál es el inicio y cuál es el final de
de nuestro fenómeno a estudiar, esa diferencia va a ser igual a el impulso neto. Recuerden que el impulso neto era la sumatoria de todos los impulsos producidos por todas las fuerzas que están presentes sobre el objetivo. Este teorema, en grandes rasgos, lo que me implica es que, gracias a la presencia de un impulso neto presente sobre un objeto, durante un intervalo de tiempo, ese objeto cambiará, variará su cantidad de movimiento en un valor delta de P en ese intervalo de tiempo. ¿Bien? O sea que tenía una cantidad de movimiento inicial en un instante dado, en un instante t sub 0, debido a la presencia durante un intervalo de tiempo definido como t final menos t inicial, donde está presente esa impulsión, y gracias a esa impulsión, el objeto va a pasar de tener una cantidad de movimiento inicial a una cantidad de movimiento P final. Y es esa impulsión que estuvo presente ese intervalo de tiempo quien va a producir ese pasaje, por decirlo así, desde una cantidad de movimiento inicial a una cantidad de movimiento final. Eso es lo que es el teorema, a grandes rasgos, obviamente, el teorema cantidad de movimiento e impulso de una fuerza. Bien, dicho eso, comenzamos a resolver el problema. El problema a resolver va a ser el problema número 3. El cual se encuentra, en la página 55 de la unidad 4. Recuerden que ya estamos en la unidad 4, página 55, unidad 4 de la cartilla. Y nos dice, se tiene un cuerpo de la figura visto desde arriba, cuya masa es 5 kilogramos, se desliza sin roce sobre una superficie horizontal. Bien, fíjense acá un dato que tenemos, que se desliza sin roce, no hay fuerza de roce en otras palabras, se está moviendo hacia el este, con velocidad cuyo módulo B inicial, B sub 0, es de 4 metros sobre segundo, es el módulo solamente. Aquí hay un dato importante, en t igual a 0 se aplica durante 4 segundos, ahí está el intervalo de tiempo, una fuerza horizontal constante, fíjense ese dato, ya sabemos qué tipo de fuerza es, cuyo módulo es F1 igual a 2 newton, y dirigida hacia el norte. Vamos a ver un poco de qué se trata esto. Tenemos una mesa, fíjense que acá está todo orientado a función de los 4 puntos cardinales, el norte, sur, este y oeste. Entonces, ¿qué nos dice? Tenemos ahí un objeto, un cuerpo, en un instante t igual a 0, el cuerpo se movía con una velocidad v sub 0 inicial, ese es su estado inicial, por decirlo así, eso es en t igual a 0. Luego de eso aparece justamente una fuerza F1, bien, dirigida hacia el norte. Está dirigida hacia el norte, la fuerza está dirigida, nos dice hacia el este, perdón, o sea, perfecto, está hacia el este. Entonces tenemos representada la situación. ¿Qué quiere decir? En un estado inicial, el cuerpo se movía con una velocidad, o sea, hacia el este, con una velocidad v sub 0. En un instante t igual a 0, que es donde va a comenzar nuestra situación, se aplica la fuerza F1. Esa es la situación que se tiene. El primer inciso nos pide elegir un sistema coordenado que se estime que sea conveniente a este, para no usar este sistema de norte cardinal, por decirlo así, norte, sur, este y oeste. Creo que es obvio que vamos a utilizar nuestro sistema famoso coordenado, el cartesiano ortogonal, X, Y y Z, donde Z en este caso está saliendo de la pantalla. Recuerden que estamos mirando vista de planta, o sea, estamos mirando desde arriba la mesa, estoy mirando la mesa desde arriba, y este es un bloque que está ahí, un bloque cuadrado que está presente ahí. Esa es la situación. Bien, ¿alguna duda con esto? ¿Se entiende un poco? Ustedes me van diciendo. Sí, profe. Todo bien hasta ahora. Hasta ahí vamos bien, Okay. profe. Perfecto, perfecto. Ok, eso era el inciso A, simplemente elegir el sistema coordenado. Vamos al inciso B y C, fíjense que los pongo los dos juntos, porque en ambos piden exactamente lo mismo. ¿Cuánto vale el módulo de la cantidad de movimiento inicial del cuerpo, o sea, el P sub 0, y luego determinar el vector P sub 0? Uno me pide el módulo y el otro me pide el vector, por eso los agrupo y los resuelvo a los dos de una sola vez, simplemente por eso. Veamos qué tenemos aquí.
La situación, esto es clave, indicar que estamos en el instante inicial, bien, cuando todavía no se aplicó esa fuerza F1. Esto es lo que venía antes de aplicarse esa fuerza, por decirlo de cierta forma. Tengo mi sistema coordenado, X, Y, Z, no lo pongo Z porque no tengo componente ahí. La mesa, un objeto y la velocidad. ¿Ok? Entonces, para un instante inicial, vamos a llamar ahí, la cantidad de movimiento inicial, denotada como P sub 0 o P sub I, de inicial, como ustedes quieran llamarlo, es igual al producto entre la masa por la velocidad. En este caso tiene que ser esa velocidad inicial, que es de, como dato, 4 metros sobre segundo, dirección este. Ahora, en función de nuestro sistema coordenado, va a ser dirección Y, versor Y, porque es en dirección positiva de mi eje de las X. ¿Bien? Reemplazo y obtengo una cantidad de movimiento inicial de 20 kilogramos metros sobre segundo versor I. Bien, ese es el vector inicial. Todavía no se produjo la presencia de esa fuerza, de la fuerza F1, perdón. Y el módulo, simplemente calcular el módulo de esa cantidad de movimiento, no es otra cosa que 20 kilogramos metros sobre segundo. Bien, ¿alguna duda con esto? ¿Se entiende un poco? Ustedes me dicen. Yo, profe, ¿cómo sacó el módulo de la cantidad de movimiento? Con la fórmula de módulo, raíz cuadrada de las componentes de esto. Acuérdate, el módulo de un vector es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Perfecto, muchas gracias. Ahí va con el versor, profe, cuando va a sacar el movimiento lineal. ¿Cómo, perdón? Que ahí va con el versor I, ¿no? Y en el módulo sin el versor. Claro, correcto. Profe, ya que la velocidad solamente tiene componente X, no podemos trabajar de manera escalar y multiplicar simplemente la masa por el módulo de la velocidad inicial y ya tener el módulo de P0. Sí, el módulo sí, tranquilamente, claro, correcto, eso es así, sí. El módulo sí, no P, porque acá te piden vector, digamos. Claro. Correcto, pero sí. Perfecto, gracias. Bien, entonces ya ahí tenemos respuestos el inciso A, el B y el C. Pasamos al que sigue, que es el D, el E y el F, que nuevamente los vuelvo a agrupar porque es exactamente, en todos pide lo mismo. Obviamente en uno el módulo, en el otro el vector. Nos dice, calcular el vector impulso J1 asociado a esa fuerza F1, ¿bien? Durante ese intervalo, recuerden que el intervalo de tiempo era esos 4 segundos. Esa es la primera pregunta. Luego, en consecuencia, ¿cuánto va a valer esa cantidad de movimiento final después de aplicarse durante esos 4 segundos ese impulso J1? Bien, nos piden ya el impulso, nos está pidiendo la cantidad de movimiento final debido a la presencia de ese impulso durante ese intervalo de tiempo de 4 segundos. Y por último, dibujar en un gráfico la cantidad de movimiento final y hacia dónde se dirige ahora el cuerpo. Esas son todas las preguntas. Nuevamente, el ejemplo, la mesa. Ahora sí ya estoy contemplando esa fuerza que va a estar presente. Ya no estoy en ese instante inicial. Ahora justamente está presente esa fuerza de F1. Entonces, el impulso de F1. Lo primero, recuerden que tenemos que ver qué tipo de fuerza es. Si es una fuerza constante o una fuerza constante solamente en dirección. En este caso, recuerden, el enunciado ya nos indicaba que es una fuerza de tipo constante durante ese intervalo delta de t de 4 segundos. Teniendo eso en mente, su módulo y sentido van a ser, se pueden obtener directamente por el producto de estas dos funciones, del módulo de la fuerza F1 multiplicada por el intervalo de tiempo. Como dato, ya se tenía cuánto vale ese módulo de esa fuerza F1, vale 2 newton. Bien, el enunciado nos decía que era dirigida hacia el norte. Ese valor de esa fuerza
representada según nuestro sistema coordenado es 2 newton versor J. Bien, estaba hacia el norte, como pueden ver acá, es versor J positivo. Determino este módulo, 2 por 4, 8 newtons sobre segundos. Esto es el módulo. Recuerden lo que les dije anteriormente para calcular, para ver ese carácter vectorial. Lo único que deben hacer ustedes es analizar la dirección de la fuerza, que en ambos casos, ya sea constante la fuerza o sea variable, la dirección va a ser siempre la misma, esa es la única condición que va a ser constante. Teniendo eso en mente, lo que voy a obtener es que si la fuerza era en dirección J, el impulso también estará en la misma dirección. Por eso, versor J. Simplemente por eso. Entonces, fíjense, ya tengo el vector impulso asociado a la fuerza F1 que está presente durante 4 segundos. Entonces, ya respondimos la primera parte. Ahí está, fíjense, ahí está F1 y ahora aparece el J1. Sí. ¿Sería lo mismo poner newton segundo que kilogramo por metro sobre segundo? De eso, buena pregunta, eso va a depender de lo que vos quieras calcular. Van a haber mucho, en realidad a partir de ahora un poquito más, que en función de la magnitud física que se analice, pueden tener las mismas unidades, pero se las va a llamar de otra forma. ¿Bien? Como ustedes saben, el newton es unidad de fuerza, ¿verdad? Pero el newton proviene de ¿qué? Multiplicar kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué no lo llamamos, por qué no ponemos esa unidad a la fuerza? Sino que se hace, se agrupa todo ese conjunto y se llama newton directamente. Aquí pasa algo relativamente similar, donde cuando hablamos de impulso, la unidad es newton por segundo. ¿Bien? Esa es la unidad que debe tener todo el tiempo. En el sistema internacional estamos hablando. Ya vamos a ver que cuando se habla de cantidad de movimiento, la unidad que debe tener es siempre kilogramos, metros sobre segundo, en el sistema internacional. Y eso se lo debe respetar. Bien, entonces, hasta este punto lo que hicimos fue determinar ese impulso asociado a la fuerza F1. Ahora lo que se nos pide es determinar la cantidad de movimiento final. Una forma de hacerlo, que fue una de las cosas que vimos al principio, es utilizar el teorema cantidad de movimiento-impulso, que lo que me decía era la igualdad entre el impulso neto presente sobre un objeto igual a la variación de la cantidad de movimiento, donde en esa variación de la cantidad de movimiento aparecía la resta entre la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Entonces, para aplicar eso, como paso previo, yo debo determinar el impulso neto presente sobre esta partícula, sobre esta caja en este caso. Para eso, para calcular ese impulso neto, el paso previo que debo realizar sí o sí es analizar las fuerzas que están presentes sobre nuestro objeto. Hago por eso el diagrama de cuerpo libre, ahí está la caja. Esta es una mirada de frente, o sea, estaría mirando desde aquí. Recuerden que esto es mirada desde arriba, estoy mirando desde la parte de arriba, acá estoy mirando en perspectiva, desde al frente de la caja. ¿Qué vería? La fuerza F1, presente. ¿Qué otra fuerza más? Todo el tiempo, la normal, debido a que está en contacto con la mesa. Y por otro lado, la fuerza peso, debido a la atracción que ejerce la Tierra sobre este objeto. Entonces tenemos 3 fuerzas. Recuerden que no hay fuerza de roce, porque así lo dice el enunciado. Simplemente estas 3 fuerzas son las que estarán presentes. Entonces, ese impulso neto, recuerden que es la suma de cada uno de los impulsos asociados a cada una de estas fuerzas. O sea, un impulso asociado a la fuerza F1, que ya lo determiné, un impulso asociado a la fuerza peso y un impulso asociado a la fuerza normal. Bien, eso es el impulso neto que se va a tener. Perfecto. Vamos un paso más adelante. Puede ser que los impulsos se van a anular, profe, entre ellos, el del Correcto. la fuerza peso y la normal, claro. Ah, bien, bien. Bien, entonces seguimos con la misma situación.
la sumatoria del impulso neto, sumatoria de cada uno de los impulsos asociados a cada una de las fuerzas. Ahora vamos a hacer de analizar lo que sucede, la sumatoria de fuerzas presentes sobre el eje Z, que es el eje vertical en este caso. Tengo sobre qué fuerzas están presentes sobre ese eje, están la normal y el peso, solamente. Bien, si yo aplico la segunda ley de Newton ahí, sumatoria de fuerzas externas igual a masa por aceleración, las fuerzas presentes sobre el eje de las X son la normal más el peso igual a masa por aceleración. En el eje de las X es el eje que sería vertical a la mesa. Obviamente este cuerpo en ningún momento pega un salto, no se mueve, no cambia de posición, no experimenta un cambio en velocidad, por ende no tiene una velocidad, aceleración asociada. Esa sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0, lo cual me va a derivar en que el peso va a ser igual al inverso de la normal. ¿Ok? Teniendo eso en mente, recuerden que en este caso tanto la normal como el peso son fuerzas de carácter constante, no varían en función del tiempo. Teniendo eso en mente, puedo calcular su impulso asociado a cada una simplemente realizando la operación de multiplicar por ese intervalo de tiempo que son esos 4 segundos, en ambos casos. Eso me va a llevar a que el impulso asociado a la fuerza peso es el opuesto al impulso asociado por la fuerza normal. Teniendo esto en mente, esta primera parte que está aquí se va a cancelar en esa sumatoria de fuerzas. ¿Bien? Impulso neto. Estamos ahí. Entonces, si esto se canceló, lo único que me queda, impulso neto igual a el impulso que presenta la fuerza F1. Bien. Recuerden esto que es importante, que siempre deben considerar el impulso neto todas las fuerzas, por más que ustedes ya de antemano interpreten o vayan ya descubriendo que hay algunos impulsos que se van a cancelar entre sí. Por ejemplo, que haya otro impulso en la dirección de esta dirección de F1, el otro en el sentido contrario, entonces se cancelarían con este impulso. Bien, pero la definición de impulso neto es la sumatoria de todos los impulsos generados por todas las fuerzas. Eso deben tenerlo siempre presente. Entonces, a este punto yo ya tengo ese impulso neto, que va a ser simplemente ahora igual al impulso realizado por la fuerza F1. Vuelvo con el concepto del teorema de impulso y cantidad de movimiento, el cual me establecía la relación entre el impulso neto igual a la variación de la cantidad de movimiento. Ya conozco el impulso neto, J de F1. Reemplazo simplemente, ahí, esto es cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Realizo esa diferencia. ¿Y qué tengo? Entonces, en el instante inicial, en T inicial, está esa cantidad de movimiento inicial P sub 0. Esto es todo el instante antes de que se presente ese impulso realizado por esa fuerza F1. En un instante, T va a aparecer esa fuerza F1, por ende, va a estar presente durante esos 4 segundos y se va a producir ese impulso neto, que en este caso es simplemente igual al impulso de la fuerza F1. Bien, entonces, ¿qué hago de esta ecuación? Despejo cantidad de movimiento final. Entonces ya tengo un estado inicial, donde tengo una cantidad de movimiento inicial. Aquí hay un intervalo de 4 segundos, durante los cuales está presente ese impulso neto. Y luego, al cabo de esos 4 segundos, estoy en mi tiempo o en mi estado final. Entonces lo que voy a determinar ahora es esa cantidad de movimiento final. Reemplazo con los valores, recuerden, cantidad de movimiento inicial, 20 kilogramos metros sobre segundo, per sol I. El impulso, 20 newton, perdón. Acá, no es la fuerza, está correcto, pensé que era el impulso, no bien. 20 newton per sol J. Reemplazo, recuerden que el impulso generado por la fuerza F1 era 8 newton por segundo per sol J, más el impulso, perdón, la cantidad de movimiento inicial, 20 kilogramos metros sobre segundo. Fíjense que en este caso tengo que dar valores de
cantidad de movimiento final. Por ende, todo esto debe estar finalmente en kilogramos metros sobre segundo. Profe, no se alcanza a ver lo reemplazado en el Zoom. ¿Qué? Que no se alcanza a ver lo de abajo, lo de reemplazando. ¿Es así, chicos? ¿No logran ver? No, Sí, sí no se se ve, ve. nomás que no sabemos de dónde está viendo él. Yo sí, profe. Ah, ok. Se ve. Si está en la compu, aprieta Alt y se esconde la barra de tareas, digamos. Y ahí va a poder ver bien. Tendría que ver. Ahí está, gracias. Ok, bien. ¿Dónde estábamos? Ah, bien. Definimos entonces la cantidad de movimiento final. Fíjense, acá algo importante. Cómo la cantidad de movimiento se varió, por decirlo así, de cierta forma, desde la cantidad de movimiento inicial, que era en una sola dirección, ahora tenemos una cantidad de movimiento en una dirección con dos componentes, tanto en X como en Y. ¿A qué se debe esa variación? Debido a la presencia durante esos 4 segundos de ese impulso neto, que en este caso está netamente compuesto por lo que es el impulso realizado por la fuerza F1. Si quieren vamos un paso más allá, vamos a dar la dirección que tiene esa cantidad de movimiento. Recuerden que esa cantidad de movimiento está asociada a, esto es igual a la masa por la velocidad final del cuerpo, o sea, de cierta forma me está dando una indicación del movimiento que va a experimentar este cuerpo, que en este caso se va a mover en esta línea oblicua, porque la cantidad de movimiento es simplemente multiplicar la velocidad final por la masa. Bien. Entonces, teniendo eso en mente, voy a descomponer, obviamente, esta cantidad de movimiento tiene componentes tanto en Y como en X. Descompongo su componente en X, su componente en Y. Y simplemente lo que hago con entidades trigonométricas, despejo ese ángulo θ, que es igual al arco tangente de la componente en X dividida a la componente en Y. Eso finalmente me da un ángulo de 22 grados. Entonces el próximo movimiento que va a tener que experimentar la caja, debido a la presencia de ese impulso neto, tendrá un movimiento en una dirección de 22 grados con respecto a la horizontal. Justamente lo que está representado en esta parte. Bien, entonces de esa forma ya tendríamos resuelto el inciso A, el B, el C, el D, el E y el F. ¿Bien? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Vamos Sí, bien? profe. Sí. Aquí ya que yo al P final lo calculé usando la velocidad final. Quería saber si está bien, ya que en este caso la fuerza es constante y por lo tanto la aceleración también es constante y puedo saber la velocidad con las ecuaciones de la cinemática. Sí, en este caso sí, puedes hacerlo. Bien. Sí, en este caso sí. Bien. Gracias, no hay problema. Bien, entonces... Profe, una vez que ya paso. colisionaron las dos fuerzas, pasa a haber una nueva fuerza resultante que es como la que vemos ahí, con, digamos, con otro módulo y dirección. ¿Es así? ¿Cuáles dos fuerzas, perdón? Esa dirección. Se conserva la F1 con la velocidad que ya tenía viajando hacia el este. Ahora el cuerpo vendría a pasar a viajar al noroeste, algo así sería. Correcto, exacto, bien. Vos si querés imaginar, obviamente acá esto está estático, ¿no? Para salgo de acá y... La mantendría, digamos, ustedes hacia esa dirección. Ustedes ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Sin problema? Bien. Este objeto venía así, se venía desplazando así, en forma horizontal. ¿Bien? Inicialmente. En un instante dado, y durante 4 segundos aparece este impulso, que se le aplica al cuerpo este que venía moviéndose de forma horizontal, y lo que va a hacer ahora el cuerpo es esto, se va a mover en esta dirección, debido a ese impulso. Eso es lo que va a hacer. Bien, no sé si se entiende un poco más. Eso es lo que va a pasar. Bien, entonces, ¿dónde estábamos? Estaba...
Bien, entonces, ahora pasamos al otro problema, que es parte G. Nos dice, ¿cuánto valdría el vector P final si la fuerza F1 se hubiera aplicado hacia el oeste durante el mismo tiempo? O sea, durante esos 4 segundos. Y un poco más nos pregunta, ¿hacia dónde se movería en este caso el cuerpo? O sea que se cambia la dirección, se modifica la dirección de aplicación de la fuerza F1. Al principio era hacia el norte, ahora va a ser hacia el oeste, perdón. El estado inicial es exactamente el mismo, no cambia nada. El cuerpo viene con esa velocidad, si queremos verlo así, horizontal, hacia la derecha, o sea, en el sentido positivo de las X. Y lo que sucede ahora es que en determinado instante aparece una fuerza, F1, pero que en este caso, recuerden que antes estaba hacia arriba, por decirlo de cierta forma, pero ahora nos dice que está hacia el oeste. Fíjense que cambia el sentido, se va hacia allá. Bien, esa es la nueva situación, que se nos pide analizar. Bien, ¿qué hacemos entonces? Lo mismo. El primer paso, se está por apagar mi máquina. Ahí está. Bien. Entonces tenemos la fuerza en esta dirección ahora. Entonces, ese mismo análisis se supone que es la misma fuerza que este carácter constante, creo que eran 2 newton, si no me equivoco el módulo, y el intervalo de duración en el cual va a estar presente es exactamente el mismo, 4 segundos. Determino, como ya sabíamos, el módulo, el producto. Voy a obtener nuevamente 8 newton sobre segundo, pero ahora la dirección va a ser distinta en función de mi sistema coordenado. En este caso va a ser en la dirección, en el sentido negativo del eje de las X. Bien, por eso versor Y, dirección negativa. Eso lo que me implicaría es que tengo ese impulso J1, pero ahora dirigido en el sentido negativo del eje de las X. Bien, entonces estamos ahí. Procedemos muy parecido a lo que se hizo anteriormente. Vamos a aplicar nuevamente el teorema cantidad de movimiento e impulso. J neto. No vamos a hacer el mismo análisis porque es la misma situación. El J neto va a ser directamente igual al impulso producido debido a la presencia de esta fuerza, solamente que obviamente en este caso está en otra dirección aplicada. Entonces, lo mismo, despejo la cantidad de movimiento final. Ya tengo nuevamente la situación, un estado inicial, un estado final, el intervalo de 4 segundos de tiempo durante el cual está presente esta fuerza F1 que genera ese impulso J1. Despejo. Y finalmente, reemplazo obviamente con sus correspondientes valores. Obtengo en este caso, fíjense que una cantidad de movimiento final igual a 12 kilogramos metros sobre segundo versor Y, pero fíjense que tengo una sola componente, no tengo componentes en ambos sentidos. ¿Bien? Entonces, en este caso, debido el cuerpo como venía, se veía moviendo de forma horizontal en el sentido positivo de las X, hacia la derecha, si lo podemos ver así. En un instante de tiempo dado, aparece este impulso debido a esta fuerza que está contraria a esa velocidad que ya traía el cuerpo. Debido a eso, y que son totalmente antiparalelas, podríamos decirlo así, son paralelas y en sentido contrario, se produce una disminución de esa cantidad de movimiento. En otras palabras, como la masa permanece constante, se produce una disminución de su velocidad, se termina el cuerpo en un estado final moviéndose en la misma dirección, pero en este caso con una cantidad de movimiento menor, lo cual le va a implicar una velocidad final menor a la que tenía en un inicio.
Eso es lo que sucede en este caso, en este problema. Bien, vamos un paso más adelante. Profesor, ¿y ahí cómo, o sea, ahí no aparece el valor de la velocidad como si influyera de alguna manera, sí? ¿Cómo, perdón? Sí, fíjate, la velocidad disminuyó. Antes teníamos 20, ahora tenemos 12. Se sigue moviendo en la misma dirección, pero debido a esta fuerza, es como que si querés verlo así, se frenó. Si querés verlo así, se frenó, perdió velocidad, esa es la palabra. En el otro caso, se modificaba la velocidad, aumentaba, disminuía y a su vez cambiaba la dirección. En este caso, no se cambia la dirección, pero sí se disminuye el módulo de esa velocidad. Y si la Los fuerza 20 sigue- kilogramos los 20 kilogramos por metro sobre segundo sale de la masa por la velocidad. La velocidad, claro. Y la masa es constante, eso no varía. Profe, Sí. digamos en ese caso, si la fuerza que se aplica sería más grande o el intervalo de tiempo sería más grande, llegaría a un punto en el que lo cambiaría de sentido, ¿verdad? Correcto. Sí, Ah, sí, bien, sí. bien. Y había un punto donde lo detendría también directamente. Donde sería cero, sí. Sería cero para que cambie de sentido en algún instante. Correcto. Bien, profe. Bien, y ahora tenemos otra situación que nos dice, y si simultáneamente, bien, a esa fuerza F1 que se dirige al oeste, o sea, el último caso creo, se aplica otra fuerza, también carácter constante, F2, de igual a 1 newton, hacia el este en este caso. ¿Con qué velocidad se movería el cuerpo? O sea, ¿con qué velocidad se mueve finalmente en el estado final? Valga la redundancia. El estado inicial sigue siendo el mismo, el cuerpo se está desplazando en el sentido positivo de las X, o sea, de forma horizontal hacia el este, como ustedes quieran ver. Pero ahora, en un instante dado, se van a aplicar dos fuerzas. Por un lado, una fuerza F1 hacia el oeste, o sea, hacia el sentido negativo de mis X, de 2 newtons si no me equivoco, y a su vez otra fuerza F2 de 1 newton dirigida hacia el este, o sea, en sentido positivo de las X. Bien, ese es nuestro caso que vamos a tener que analizar ahora. Entonces, lo primero, como podríamos simplificarla como si fuera una fuerza de 1 newton en X negativo. Claro, correcto. Sí. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar el impulso de la fuerza F1 y de la fuerza F2, como ya veníamos haciendo. Por enunciado, ambas fuerzas son constantes en ese intervalo de tiempo, entonces el módulo simplemente resulta de multiplicar el módulo de cada fuerza por ese intervalo de tiempo de 4 segundos. En el primer caso tengo 8 newtons sobre segundo. Es más, si yo ahora quiero pasar, recuerden como la dirección se va a mantener constante, tiene la misma dirección que la fuerza que genera dicho impulso, que en este caso es F1, que sería negativo en este caso. Por otro lado, ahí está J1. Lo mismo sucede para el impulso realizado por la fuerza F2. F2 tiene un módulo de 1 newton. Y, como sabemos, esta está dirigida hacia el este, o sea, era en sentido positivo. De las X es sin positivo y versor Y. Entonces, ahí está. Versor J1, perdón, impulso debido a la fuerza 1 e impulso debido a la fuerza 2. Esos son los dos impulsos que tenemos. Paso siguiente es ver el impulso neto que se tiene el cuerpo. Recuerden que era la sumatoria de todos los impulsos generados por todas las fuerzas. En este caso voy a tener una fuerza F1, una fuerza F2, y luego tengo dos fuerzas que están equilibradas, que es el peso y la normal. Nuevamente, el peso y la normal se van a cancelar, no así en este caso, fíjense porque son impulsos distintos, a pesar de que son de sentidos contrarios, no se cancelan porque están desbalanceados, por decirlo de cierta forma. Entonces el impulso neto es directamente la suma de estas dos fuerzas, de estos dos impulsos. Perdón. Dado como resultado, si hacemos esa suma vectorial, menos 4 newton por segundo versor I. Ese va a ser el impulso neto que va a estar presente durante esos 4 segundos. Nuevamente, luego de aplicar ese teorema de cantidad de movimiento e impulso, procedo a despejar la cantidad de movimiento final porque lo que me piden es la velocidad final.
que se tendría. Lo mismo que venimos haciendo, recuerden, está en el instante inicial, intervalo de tiempo de 4 segundos en el cual están presentes estas dos fuerzas, que dan como resultado un impulso neto de menos 4 newton segundo versor I. Y un estado final, vamos a tener una cantidad de movimiento final, que, reemplazando todo, nos da un valor de, en este caso, de 16 kilogramos newton sobre segundo, versor. O sea, se sigue, esa es la cantidad de movimiento. A lo que a nosotros se nos pide era la velocidad, o sea, debo ir un pasito más allá. Recuerden que la cantidad de movimiento era el producto entre la velocidad por la masa, entonces despejo la velocidad, la masa pasa dividiendo. La velocidad en este caso va a ser de 3,2 metros sobre segundo versor I. Bien, entonces de esa forma ustedes ya obtienen la velocidad final que va a tener en este caso el cuerpo. Si ustedes recuerdan, creo que la velocidad inicial era, a ver, 5 metros por segundo me parece, si la memoria no me falla, no me acuerdo bien, pero era un valor más grande que 3,2. Debido a ese impulso neto, que es contrario a la dirección del movimiento, lo que pasó fue, no cambió su dirección, pero sí disminuyó en su magnitud. Se empezó a mover de forma más lenta, si quieren verlo, al cabo de esos 4 segundos. Acá venía, creo que era 5. Se movía con 5 metros sobre segundo, apareció este impulso neto, en sentido contrario a ese movimiento, se sigue moviendo en la misma dirección, pero lo hace de forma más lenta. Bien, bueno, y con eso terminamos. ¿Alguna duda, alguna consulta que quieran realizar? Ustedes me dicen, ¿se entendió un poco? Profesor, Sí. Ahí cuando dice, digamos, que hay un F1 para un lado y un F2, un F1 para el oeste y un F2 para el este, había dicho al principio que no se puede medir, digamos, los impulsos juntos, o sea, como, digamos, restar la fuerza y sacar el impulso. ¿Cómo, perdón? ¿Tiene? Que de la fuerza que usted, o sea, puede ser que no se puede, digamos, hacer, digamos, de la fuerza resultante directamente sacar J, o sea, hacer sí, de la fuerza resultante, sí. F2 más. De la fuerza resultante, sí, eso sí. Sí, o sea, se podría haber hecho, digamos, no sé, 1 newton I menos 2 newton I, y sacar menos 1 newton y de ahí sacar J. Claro, correcto, correcto. ¿Entiende? Te va a dar 4. Sí, te daría lo mismo. Exacto. Se puede sí, entonces. sí. Bien, con el impulso neto y la fuerza neta. Eso sí. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Entonces el impulso neto vendría a ser también un ente matemático que no sería un impulso real, ¿verdad? Correcto. Bien. Correcto. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta que quieran realizar? Ustedes me dicen. Todo claro, profe, por mi parte. Profe. Todo claro, profe. La 3, un segundo. ¿En cuál, perdón? La 3. ¿Dónde estamos? Aquí. Uy, me fui. Vale. Muchas gracias. Ok, chicos, si no tienen otras dudas, están liberados y nos estamos viendo la próxima semana. ¿Bien? Profe, gracias. Sí. Profe, una pregunta. ¿A este archivo lo suben, al documento? No. Ah, bien. Muchas gracias. Hasta luego. No. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe. luego. Gracias. Profe, ¿podría poner la diapositiva 7? 7. No, profe. Hasta luego. Profe, muchas gracias.
Esta creo que es la 7, diapositiva. Sí, esa es. Listo, profe, gracias. Ok. Voy a poner la siguiente, esa, profe. Ok. Sería la 8, si no me equivoco. Gracias. Ok. Ok, bueno. Nos estamos viendo, chicos. Un gusto. Profesor, perdón, ¿no? ¿El parcial va a ser en la mesa, en la semana esa de parciales o puede ser que están pensando en hacerlo en otra semana a este parcial de física? Parcial de física, sé, te miento que si te digo la fecha exacta, pero creo que es finales de junio, por ahí. Creo. No te mentiría si te digo una fecha Claro. exacta, pero es ¿Pero por esa coincide fecha. con esa semana, digamos, de parciales o pues Es o hay chance que lo hagan fuera de esa semana? muy probable que, a ver, a lo sumo es una semana o una semana después. Te miento si te digo realmente, te mentiría. La verdad que no, deberías preguntarle a los profes de teoría, el profe Mancilla en tu caso, porque yo te daría un dato. Sé que es en esa fecha, pero desconozco cómo es el calendario de las otras materias. Preguntale a él que seguramente te va a dar una respuesta más certera. Profesor. Ok. Bueno, Listo. gracias. Nos vemos. Bueno, hasta luego. Chao, profe.